Hay un tema que siempre ha generado controversia y es el tema de la sujeción de la mujer a su esposo. Sabemos que la Biblia demanda que la mujer se someta a su marido en todo como al Señor. Pero se ha usado mal ese versículo por varios motivos. En primer lugar, por mucho tiempo se ha usado de una forma machista para someter a la mujer prácticamente como una esclava doméstica y como si no tuviera ni voz ni voto en la vida conyugal y como si tuviera simplemente que esclavizarse al marido, haciendo siempre lo que él quiere sin poder opinar y sin poder aportar nada positivo en el hogar. Obviamente ese pasaje no se refiere a una actitud de esclavitud o sumisión hasta el extremo de no poder opinar o abrir su boca en discusiones o conversaciones del hogar. Se ha usado muy mal ese pasaje, pero eso no significa que no sea un mandamiento del Señor. Por eso yo quería tratar el tema de la sumisión, el tema bíblico de la sumisión, dejando claro que es algo que el Señor demanda de la mujer, no es algo que la cultura demanda, no es algo que el hombre demanda, es algo que Dios demanda de la mujer. Y como se ha dicho mucho de este tema, me gustaría decir 10 cosas sobre el tema de la sumisión de una forma rápida. En primer lugar, queremos dejar claro que el Señor ha establecido orden y autoridad para toda la sociedad y que el tema de la sumisión no solo abarca a las mujeres, sino abarca a todas las personas. Cuando muchas veces hablamos de sumisión, pensamos solamente en las mujeres, pero eso es irreal, porque la realidad es que el Señor ha dejado figuras de autoridad y liderazgo sobre todos nosotros y en cierta forma, en algunas áreas de nuestra vida, todos debemos estar sometidos a algún tipo de autoridad, no solamente las mujeres. La Biblia habla de que los hijos deben obedecer a sus padres con una actitud de sumisión. La Biblia también enseña de que todos los ciudadanos deben obedecer las autoridades con una actitud de sumisión. Vemos como también el libro de Hebreos habla a los creyentes que deben obedecer a sus pastores. Vemos también como los empleados debemos obedecer a nuestros jefes, incluso trabajar con amor como si lo hiciéramos para el Señor. Así que vemos que hay figuras de autoridad a lo largo de las distintas áreas de nuestra vida y que la sumisión no es algo que solamente abarca a la mujer, sino que abarca a todos los creyentes. Debemos también reconocer, en segundo lugar, que la cultura nos afecta. Vivimos de una forma contracultural. Como cristianos vamos contra la corriente, pero no hemos nacido siendo cristianos. Hemos estado mucho tiempo sometidos a la cultura y en nuestra mente hemos asimilado ciertas cosas. Vivimos en una cultura que rechaza todo pensamiento o todo concepto de autoridad, una cultura que dice que nadie tiene derecho a mandar sobre nosotros, pero ahora estamos bajo la fe de la palabra de Dios, bajo la fe en la palabra de Dios que nos enseña que debemos estar sometidos a ciertas autoridades. Debemos reconocer que la cultura ha afectado a nuestra manera de vivir y saber que venimos con ideas preconcebidas y debemos luchar por renovar nuestra mente y empezar a aceptar la voluntad del Señor y no la voluntad que nos ha impuesto la cultura, los tiempos o el ser humano, sino aceptar que lo que manda en mi mente es las sagradas escrituras. Debemos tener en cuenta que el mayor ejemplo de sumisión que tenemos en nuestra vida, y este es el tercer punto, es nuestro Señor Jesucristo. Que el mayor ejemplo de sometimiento fue la persona de Jesucristo, que se sometió voluntariamente al Padre. Debemos entender la sumisión como algo voluntario y como algo que uno hace con gozo y con alegría. Debemos ver cómo el Señor Jesucristo llega hasta el punto de decir: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Él sentía gozo y placer pudiendo complacer a su Padre y estando sometido durante su ministerio en esta tierra a la voluntad del Padre. Y no solo eso, él tuvo una actitud tan humilde y servicial que fue capaz de, siendo Dios y siendo el maestro de todos, servir a sus discípulos lavando los pies de cada uno de ellos. Debemos entender, número 4, que nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios, no nuestras opiniones, no las opiniones de nuestra familia, no las opiniones de nuestros amigos o las opiniones de la cultura, sino que como cristianos nuestra máxima autoridad
es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. No las corrientes culturales de nuestro tiempo, sino las sagradas escrituras. Y que si las sagradas escrituras nos demandan como mujeres someternos a la autoridad de nuestros esposos, lo debemos hacer. Diga la cultura lo que diga, diga nuestra mente lo que diga, debemos someter nuestra mente a los principios bíblicos. En quinto lugar, y número 5, debemos decir y dejar claro que esa obediencia y esa sumisión no está sujeta a la condición de que el marido haga su parte. Hemos escuchado muchas veces a muchas mujeres decir: yo me someteré a mi marido cuando mi marido haga su parte, cuando mi marido sea lo que debe ser, cuando mi marido sea la cabeza de hogar que debe ser, cuando mi marido me ame a mí como Cristo amó a la iglesia, entonces yo me someteré a mi esposo. Y esa actitud es equivocada. Si nosotros esperamos que las otras personas hagan su parte, nunca vamos a estar haciendo nada. Por ejemplo, nosotros los maridos no debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia solo cuando ellas se someten a nosotros como al Señor en todo. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, porque así Dios quiere, y lo hacemos por obediencia a Dios y por amor a Dios, independientemente de lo que haga la otra parte. Así la esposa debe someterse a su marido, aunque su marido esté fallando en las áreas y en el rol que a él le pertoca, porque no se somete a su marido por él, se somete a su marido por amor al Señor. Debemos entender que no amamos a las personas que nos aman, sino amamos incluso a las personas que nos repudian. Debemos entender que somos llamados a amar a nuestros enemigos. Debemos entender que no hacemos mal a los que nos hacen mal, sino que hacemos bien a los que nos hacen mal, porque la palabra dice: pagad el mal con bien. Si al final solo hacemos lo que hacemos porque las otras partes hacen lo que deben hacer, ¿qué diferencia hay entre el mundano y el cristiano? Porque el mundano es así: si tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Si tú me aportas bien, yo te aporto bien. Y así actúa el mundano. Pero somos cristianos y nuestras actitudes no deben estar sujetas a lo que los demás hacen hacia nosotros, sino lo que nosotros debemos hacer incondicionalmente por amor a nuestro Señor. ¿Estás actuando como un mundano o estás actuando como una cristiana, aceptando tu rol de sumisión al marido, aunque tu marido falle en muchas áreas de su vida, porque no lo haces por él, sino que lo haces principalmente por el Señor? Debemos entender también que ser una mujer sumisa no es ser una mujer débil. El mundo feminista hace entender a las mujeres que ser sumisas es ser débiles, es ser de carácter débil, pero la realidad es otra, completamente contraria. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a seguir a Jesús. Una mujer que es capaz de negar su orgullo, una mujer que es capaz de pasar por encima de sus emociones para obedecer al Señor, no es una mujer débil, es una mujer de carácter fuerte a nivel espiritual, una mujer que honra a Dios por encima de sus emociones, una mujer que honra a Dios por encima de las dificultades, y que aunque sea difícil sujetarse a su marido muchas veces, mira a Cristo, mira a la cruz del Calvario y dice: Señor, yo me negaré por amor a ti, yo lo voy a hacer por amor a ti, yo lo voy a hacer por honrarte a ti. Y aunque esa mujer para el mundo feminista y posmoderno sea una mujer débil, una mujer sin valor, a los ojos de Dios es una mujer valiosa, es una mujer honrada por el Señor, y según Proverbios 31 será una mujer que terminará siendo alabada por los hombres del Señor, por el pueblo del Señor, cuando vean sus buenas obras. En séptimo lugar, quiero decir también que la sumisión es una gran herramienta para trabajar con el mayor problema de todos los seres humanos, que es nuestro orgullo. El mayor problema, tanto de hombres como de mujeres, se llama orgullo, y el luchar por ser una mujer sumisa hace que podamos llegar a ser cada día más humildes, hace que puedan llegar a ser cada día más humildes. Una mujer que lucha para ser sumisa, lucha contra su orgullo, lucha contra su corazón, y podrá al final ser lo que Jesús dice que deben ser: humildes y mansas como lo es Jesús. El orgullo es el problema mayoritario en todos los seres humanos, y una mujer que lucha por mantenerse sumisa a su esposo va a estar destrozando y machacando su orgullo, y va a estar creciendo día tras día en humildad.
Entendiendo estos aspectos de la sumisión, ahora quiero dedicar 2 puntos. Uno para decir qué no es ser sumisa y otro para decir qué es ser sumisa. En primer lugar, vamos a ver algunas cosas que no son y no significan ser sumisa. En primer lugar, no significa que a todo una mujer debe decir que sí, que nunca puede contradecir a su esposo y que debe estar de acuerdo a todo lo que dice su marido. No es así. Ser sumisa no significa deber aceptar y estar de acuerdo con todo lo que piensa tu marido. Puedes estar en desacuerdo, incluso puedes mostrar tu desacuerdo, siempre con amor, con respeto y con humildad, pero ser sumisa no significa no tener opinión. Ser sumisa no significa anular tu razón y no poder opinar o aconsejar a tu esposo. Ser sumisa no significa que tu cerebro deje de funcionar. Ser sumisa no significa que apagues tu manera de pensar y tu cerebro y no aconsejes a tu marido nunca porque debas estar callada siempre. Una mujer puede y debe aconsejar a su marido con sabiduría, actuar con prudencia y si ve que su marido está tomando un mal camino y malas decisiones, ayudarlo a no cometer errores. La tercera cosa que quiero decir es que ser sumisa no significa que no puedas ser una influencia para tu esposo. Ser sumisa no significa que tu esposo está al margen de ti y que no puedes influenciarlo de ninguna manera. Al contrario, debes ser una buena influencia para tu esposo y para tu hogar. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus manos. Pero una mujer sabia, una mujer digna, una mujer del Señor, va a ser una buena influencia a su esposo, no autoritativa, no impositiva, siempre con respeto, siempre con amor, siempre con humildad, siempre con mansedumbre, pero puede y debe influenciar positivamente a su marido. Número 4, dentro de esta lista de cosas que no es la sumisión no es poner la voluntad de tu marido por encima de la voluntad de Dios. La sumisión no significa que todo lo que pida tu marido, aunque Dios demande lo contrario, lo vas a hacer porque debes someterte a él. Debemos entender que hay un marco y un límite en nuestra sumisión y en nuestra obediencia, no solo al marido, sino a cualquier autoridad que tengamos, que es debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si tu marido te pide algo que contradice la voluntad del Señor, tú debes obedecer a Dios antes que a tu marido. Ser sumisa no significa que la voluntad de tu esposo está por encima de la voluntad de Dios para tu vida. Y número 5, dentro de las cosas que no significa ser sumisa no significa ser una esclava de un maltratador. Ser sumisa no significa estar callada y permitir que un hombre abuse o físicamente o verbalmente o psicológicamente o emocionalmente de ti y permanecer en un rincón de la casa callada y aguantando todo tipo de maltrato porque debes ser sumisa. Eso no es la sumisión. El Señor no quiere y no permite ningún tipo de maltrato sobre las personas. Es más, en ese caso, deberías ir a las autoridades oportunas y presentar la oportuna denuncia contra tu esposo si esa actitud se repite y si te agrede de cualquier forma, pues ser sumisa no es permitir ser maltratada y poner en riesgo tu integridad física o emocional. Entonces, vamos a ver cosas que sí significa ser sumisa. La sumisión es respetar a tu marido, es respetar su persona y es respetar la posición que el Señor le ha otorgado delante de él y en el hogar. Es respetar que tu marido es cabeza de hogar, respetar a tu marido porque es creado a imagen y semejanza de Dios y respetar el rol que Dios le ha dado a tu marido. Ser sumisa significa honrarlo en su presencia y en su ausencia, serle fiel, no difamarlo, no calumniarlo, no hablar de él negativamente a sus espaldas con ninguna persona. Ser sumisa significa ser un apoyo y ser una ayuda. Ser un apoyo a tu esposo cuando toma decisiones. Ser un apoyo a tu esposo cuando elige el camino por el que va a ir vuestra casa, aun sabiendo que a veces se equivocará. Pero incluso cuando se equivoque estarás a su lado y le apoyarás para aprender de sus errores y crecer como persona día tras día. Ser ayuda es ayudarlo a desarrollarse como hombre. Ser sumisa es ser una ayuda idónea
idónea para que tu esposo se desarrolle como cabeza del hogar, para que tu esposo se desarrolle como hombre en su masculinidad y aprenda a ser un mejor hombre cada día. Ser sumisa es ayudar en el hogar, es cuidar espiritualmente también de tu familia cuando puedas, de tus hijos, es ayudar en las necesidades físicas de tu hogar, en las necesidades materiales de tu hogar, es ayudar también en la intimidad de tu marido, es cuidar en la intimidad de tu marido, la intimidad sexual de tu esposo, es cuidar las necesidades físicas de tu esposo y de tus hijos, es ayudar a tu familia a estar bien cuidada. Eso es ser sumisa, es respeto, es apoyo, es ayuda, es también obediencia, también en las decisiones que a veces tome tu marido, aunque muchas veces se equivoque, porque así aprenderá a cometer errores. Es estar a su lado, es ayudarlo a ser mejor hombre, es ayudarlo a ser mejor creyente, mejor cabeza de hogar, mejor sacerdote para la familia, mejor pastor para vuestra casa y para vuestro matrimonio, aunque a veces se equivoque, pero no de manera impositiva. No de manera exigente, es respetarlo, es honrarlo, es serle fiel. Y es aceptar que tu marido no es perfecto, es aceptar que tu marido se va a equivocar, es aceptar que también tú te vas a equivocar, porque todos nos equivocamos. Pero te digo una cosa, hermana, que si tú esperas que tu marido haga su parte para tú hacer la tuya, entonces en vuestro matrimonio nunca estaréis bien, nadie hará su parte. Yo te animo a dar el primer paso. Recuerda las palabras del apóstol Pedro cuando se dirige a aquellas mujeres que están casadas con inconversos. El apóstol Pedro les dice que tengan una conducta santa y piadosa y que por su conducta el Señor podría alcanzar a muchos de esos maridos. Hermana, yo te animo a dar ese paso en obediencia, a someterte a tu marido incluso cuando a veces sea difícil, a hacerlo con paciencia y con esperanza de que a través de tu buena actitud y conducta, a través de tu humildad y de tu sumisión, el Señor un día puede alcanzar el corazón de tu marido por su gracia y por su misericordia y tener un matrimonio transformado. Lucha con tu orgullo. Y sé la mujer, no que la cultura quiere que seas, no que tu corazón quiere que seas. Sé la mujer que Dios quiere que seas para su honra y gloria. Y no hay mujer más valiosa que aquella que cumple lo que la palabra de Dios dice. Mujeres, someteos a vuestros maridos en todo, como al Señor.